Daisaku Ikeda nació en Tokio el 2 de enero de 1928. Fue el quinto hijo de una familia de productores de algas marinas. Creció en una época en que el régimen militarista del Japón estaba conduciendo a la nación inexorablemente hacia la guerra. Tuvo que vivir las penurias y la destrucción del conflicto bélico que arrebató la vida de su hermano mayor. Debido a esa experiencia, Ikeda se convirtió en un férreo defensor de la paz y de la erradicación de las causas fundamentales del conflicto humano. En el caos del Japón de posguerra, Ikeda conoció a Yosei Toda, líder de la organización budista Soka Gakkai, quien se había opuesto a las políticas del gobierno durante la época de la guerra y había sufrido persecuciones y 2 años de prisión como resultado. Ikeda ha escrito sus impresiones sobre el arrojo de Toda de la siguiente manera: lo que decía alguien que había sido sometido al encarcelamiento por sus convicciones tenía un peso especial. Intuí que podía confiar en él. Ikeda ingresó en la Soka Gakkai en 1947. Se consagró por completo a apoyar a Yosei Toda y a su visión, y completó su propia educación bajo la tutela de aquel, quien se convirtió en su mentor en la vida. Más tarde, desempeñó un papel crucial en el monumental proceso de incrementar el número de miembros de la Soka Gakkai de solo 3.000 familias a 750.000 en tan solo 6 años. En mayo de 1960, 2 años después de la muerte de Toda, Ikeda, de 32 años, lo sucedió en el cargo de presidente de la Soka Gakkai. Una de las primeras iniciativas que tomó desde su nueva posición fue viajar a ultramar para brindar aliento a los miembros de la Soka Gakkai que vivían en el extranjero. Ikeda estableció una estructura organizativa que alentó y facilitó una interacción más frecuente entre los miembros. Fue también durante sus viajes al extranjero cuando comenzó a proyectar la fundación de una serie de instituciones destinadas a la investigación académica, el intercambio cultural y el estudio de la paz. Estas incluyen el Centro Ikeda para la Paz, el Saber y el Diálogo, el Instituto de Filosofía Oriental, la Asociación de Conciertos Min-On, el Museo de Bellas Artes Fuji de Tokio y el Instituto Toda de Investigación sobre la Paz Global. Una de las iniciativas que tomó Ikeda fue establecer un sistema de instituciones educativas que plasmaran los ideales de sus predecesores. La fundación de las escuelas Soka de segunda enseñanza básica y superior en Tokio en 1968 fue seguida por el establecimiento de la Universidad Soka en 1971 y de la Universidad Soka de los Estados Unidos en el 2001. La creación de esos centros de aprendizaje fue el primer gran paso dentro de una labor incesante destinada a desarrollar un sistema de educación humanística que Ikeda ha descrito como la tarea culminante de su vida. Durante 1974 y 1975, Ikeda visitó la China, la Unión Soviética y los Estados Unidos, ocasiones en que se reunió con Zhou Enlai, el primer ministro soviético Alexei Kosygin y el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, respectivamente, en un esfuerzo por abrir un canal de comunicación para prevenir el estallido de una guerra. Una de las características distintivas de la filosofía de paz de Ikeda es su compromiso con el diálogo. Él se ha reunido y ha intercambiado puntos de vista con representantes de las esferas culturales, políticas, educativas y artísticas de todo el mundo. Entre las personas con quienes Ikeda ha publicado esos diálogos se encuentran el historiador británico Arnold Toynbee, el expresidente soviético Mikhail Gorbachev, el teólogo Harvey J. Codd, entre otros. Las actividades de Ikeda durante la década de 1970 son la prueba de que su visión sobre el papel que juega el budismo de Nichiren dentro de la sociedad, la importancia que esa filosofía otorga a la felicidad de las personas, no se limita a un estrecho sentido de religiosidad. Para Ikeda, el budismo de Nichiren es la base filosófica de un compromiso activo con los desafíos globales del mundo de hoy. El 26 de enero de 1975, los representantes de la Soka Gakkai de 51 países y territorios se reunieron en la isla de Guam, donde se estableció la Soka Gakkai Internacional, SGI, con Ikeda como presidente fundador.
Guam, escenario de uno de los combates más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, fue elegida simbólicamente como el sitio de esa reunión que iniciaría un nuevo movimiento por la paz. En 1983, Ikeda comenzó a escribir propuestas de paz que ha seguido publicando anualmente en el aniversario de la fundación de la SGI, el 26 de enero. Dichas propuestas ofrecen una perspectiva sobre diversas cuestiones de importancia primordial para la humanidad y sugieren soluciones y respuestas sobre la base de la filosofía budista. En 1975, Ikeda dio una conferencia en la Universidad Estatal de Moscú, titulada Una nueva ruta hacia el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. En la misma ocasión, aceptó un doctorado honorario conferido por esa casa de estudios superiores. Tales hechos señalaron el comienzo de un reconocimiento internacional, cada vez mayor, por las contribuciones de Ikeda a los intercambios culturales y a la promoción de la educación y de la paz. Hasta la fecha, Ikeda ha sido distinguido por unos 300 doctorados y profesorados honorarios, otorgados por instituciones de todo el orbe. El principio fundamental del pensamiento de Ikeda es la dignidad suprema de la vida, un valor que él considera la clave para una paz perdurable y para la felicidad del género humano. En su visión, la paz global reside esencialmente en la transformación consciente que cada individuo emprende en lo profundo de su vida, y no depende solamente de las reformas sociales o estructurales. Si bien ese puede parecer un largo camino que recorrer, él tiene la convicción de que tal es el único modo de construir una cultura de paz imperecedera. Esa idea se expresa de manera más precisa en un pasaje de su obra más conocida, La Revolución Humana, que relata de manera novelizada la historia y los ideales de la Soka Gakkai. Una gran revolución en el interior de un solo individuo puede contribuir a lograr un cambio en el destino de una nación, y más aún, un cambio en el destino de toda la humanidad.